Los colombianos y las colombianas merecemos tener una vida digna. Por eso queremos que todos los sectores se comprometan con las reformas para lograr. Es hora de unirnos alrededor de nuestras diferencias para sacar adelante reformas que salden deudas históricas y nos permitan construir la nación equitativa, democrática, próspera, segura y en paz que tanto queremos. Así cambiaremos nuestro destino con justicia social. Juntos llegamos más lejos. Nosotros hemos tomado la decisión de hacer el catastro multipropósito. Garantiza que los municipios, las tesorerías municipales, comiencen a recibir mejores ingresos y puedan financiar mejor sus programas. Hoy tenemos cerca de 30 años de rezago en algunos municipios. Queremos que el catastro se pueda actualizar y que las finanzas de los municipios mejoren. El catastro multipropósito es un inventario de cada uno de los predios que tiene este país, formales e informales. Es el detalle de las características físicas, jurídicas y económicas de cada uno de esos predios. Cuando hablamos de las características físicas de esos predios, estamos hablando de tener claro cuáles son temas como el área, el uso, las características propias de cada uno de esos predios, tanto urbanos como rurales. Cuando hablamos del componente jurídico, estamos hablando de la relación que hay frente a la propiedad o a la tenencia de la tierra y del inmueble. El impuesto predial, que es un impuesto municipal, equivale a la fórmula avalúo catastral por tarifa. ¿Quién pone el avalúo catastral? Los catastros del país, empezando por el Agustín Codazzi, y lo entrega a las secretarías de Hacienda respectivas de todos los municipios del país, porque para liquidar el impuesto tiene que estar vigente el 31 de diciembre de cada año. Estamos hablando de los predios formales y de los predios informales. Los predios formales son aquellos que están obviamente con títulos registrados en la Superintendencia de Notario de Registro, etcétera, pero también estamos hablando de la informalidad, es decir, aquellos predios que en su gran mayoría en este país desafortunadamente, y eso es parte de los acuerdos de La Habana, precisamente llegar a formalizar toda esta propiedad, efectivamente no tienen títulos de propiedad. ¿Qué hace esto? Que estén por fuera de los mercados inmobiliarios, que estén por fuera de las posibilidades que tiene el Estado de ofrecerles subsidios y otro tipo de beneficios. Entonces es muy importante que entren a la formalidad en ese tema. El impuesto predial, que es un impuesto municipal, es lo que los municipios le cobran a los propietarios de un predio que quede dentro del municipio por el hecho de estar dentro del municipio y que represente el aporte del ciudadano a las arcas del municipio. Si no tenemos la información geográfica, espacial y catastral de este país, no tendremos cómo construir sobre ella el resto de las coberturas de información. ¿Dónde construir un distrito de riego? Si usted no tiene esta información, no tiene sentido el distrito de riego. Tiene que tener esta información para saber efectivamente dónde va a estar ubicado, cuáles son las características, a quién va a beneficiar, etc. Vamos a construir un colegio. Pues ¿por qué el colegio se va a construir y dónde se va a construir? ¿En qué sitio se ubica? Hay que ponerle la información geográfica debajo para que usted pueda efectivamente definir dónde están los lotes, los predios, las unidades de construcción donde se puede eventualmente construir ese colegio, el uso del suelo, si se puede o no se puede construir ese tema, si es zona inundable o no es zona inundable, cuáles son los predios y las características de los predios alrededores que permiten identificar dónde están los niños para poder traerlos a este colegio, las vías para poderlos traer, etcétera. Insisto, sin esto no tiene sentido el desarrollo y la planeación territorial. La tarifa la ponen los consejos municipales, con base en una norma nacional
que le fija un tope que es el 16 por mil. ¿Cuánto cuesta ese predio en condiciones de mercado? Y después de esto devolvernos a una relación sobre ese avalúo comercial al avalúo catastral, que mínimo, según establece la norma, debe ser el 60%. Hoy hay predios de este país que están en una relación del 4% en relación al avalúo comercial, es decir, están muy por debajo del tema. Hoy tenemos cerca de 30 años de rezago en algunos municipios como estos que les estoy anotando. En promedio, hoy los predios de este país están solo tributando o están con una valoración catastral del 19% sobre el avalúo comercial que hoy tienen. Y entonces parte del tema también catastral tiene que ver con transparentar y formalizar estos temas. Los avalúos catastrales no se han actualizado y todavía queda mucho por actualizar, porque de tiempo atrás hay una expectativa de no hacer, de obstruir que se actualice. ¿Para evitar qué? Para evitar pagar predial más alto. Entonces, eso es una táctica que ya ha existido desde tiempo atrás para obstruir el proceso de actualización catastral. Este gobierno primero recibió un catastro que apenas tenía el 9.4% de avance. La meta que se tenía dentro de los acuerdos de La Habana y dentro de la propuesta que tenía el plan de desarrollo del gobierno anterior era llegar a esta época a tener el 60% del territorio, es decir, recibimos una brecha bastante grande que además nos toca superar. Ya no solo es hacer el 60%, la meta de nuestro gobierno es llegar efectivamente al 70% del territorio en perspectiva de ojalá llegar al 80%, es decir, es un reto gigante. Hoy el avalúo catastral del país, 17 millones de predios, valen aproximadamente 1.500 billones de pesos. Billones. Pero solo Bogotá, que sigue haciendo la tarea desde hace 15 años, vale 600 billones de pesos. Bogotá es el 15% de la población del país y tiene un avalúo catastral que es más del 40% del avalúo del país. Eso significa que en el resto del país no se ha hecho la tarea. Ese catastro de este año tiene una meta importante y es tener en vigencia, a abrir más de 100 municipios en procesos de actualización catastral. Es decir, venimos en un tema muy potente que nos permite efectivamente dar el cumplimiento a esas metas tan ambiciosas que nos ha puesto el presidente. Algunas ciudades han seguido el ejemplo de Bogotá y han ido poco a poco aproximándose, acercándose, y entonces uno dice Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, sumados a Bogotá, se aproximan aproximadamente a los 1.000 billones. Y el resto solo vale 500 billones. Eso no puede ser cierto. Los predios de una determinada persona están avaluados por una cosa histórica, por allá de 15 o 20 años. Hay municipios del país que tienen retraso en el avalúo de 30 años. Los pocos municipios que ya lo han adelantado, creo que es el 9%, apenas lo adelantado por el pasado gobierno en esta materia, pero ahí donde se hizo, saltaron los niveles presupuestales del municipio. Indudablemente eso significa municipios más ricos, más poderosos, más eficaces, más vivos, municipios vivos. Si nosotros queremos que esto evolucione de una manera efectiva y poder cumplir con los estándares, con la precisión que se requiere, pues parte de lo que venimos haciendo es modernizándonos precisamente en temas de tecnología. Usted lo anotaba ahora, claro que hay que hacer un trabajo de campo y hay que hacer un trabajo de campo muy importante, pero ese trabajo de campo tiene que ser muy inteligente. Tiene que estar detrás con una serie de nuevas prácticas que hoy ya el mercado y la tecnología nos da. Entonces, hoy la información satelital, por ejemplo, se convierte en un elemento fundamental. Ahí venimos trabajando con gobiernos que nos están ayudando a tener cada día mejor información de satélites, de las constelaciones de satélites, etcétera. Tenemos un avión que nos permite estar volando el territorio nacional también permanentemente para poder efectivamente tener esa información de detalle del territorio. Tenemos que identificar efectivamente dónde están los cambios, etcétera, pues eso se logra a través de este tipo de instrumentos. Quiere decir que hay predios de 4.000 millones comercialmente
que están avalados en 300 millones. Eso implica un elevado grado de desactualización. Se convierte en multipropósito cuando efectivamente empieza a dar toda esta información para que otros puedan tomar mejores decisiones. Cuando entregamos esta información para que la Agencia Nacional de Tierras pueda hacer esos procesos de formalización de la propiedad y regularización de la propiedad. El catastro multipropósito puede fortalecer financieramente el pequeño municipio, sobre todo aquellos municipios pobres en medio de la riqueza, como suele suceder en el Caribe colombiano, en el Magdalena Medio y en muchos otros lugares del país, porque el atraso en el avalúo lleva al empobrecimiento presupuestal, por tanto a la incapacidad institucional. Me entregaron los datos de la actualización catastral de Guatavita, aquí cerca. Actualizaron 4.200 predios aproximadamente. El avalúo catastral antes de la actualización era solamente de 130.000 millones de pesos. Y después de actualizado, sube a 1 billón de pesos. El avalúo catastral estaba tan desactualizado que subió en el 2.400%. En el caso de Guatavita hay un predio extremo, una situación extrema. Es un predio que hoy está valuado en 18 millones de pesos. Cuando lo actualizaron, subió a 1.500 millones de pesos, es decir, subió más del 4.000%. ¿Qué pasa si yo utilizo ese predio como ejemplo para mirar el impuesto predial? Que ese predio hoy, con 18 millones de avalúo, a una tarifa del 4 por 1000, que es la promedio que hay allá, pagaría un impuesto predial de 76.000 pesos. Eso es lo que está pagando. Si yo le pongo el avalúo que le acaban de hacer, 1.500 millones, por la misma tarifa del 4 por 1000, pagaría 6 millones de pesos. El avalúo catastral debe ser al menos el 60% del avalúo comercial. Y en muchos predios eso no es ni el 5%. Si yo cojo el actual avalúo por la tarifa, me da el impuesto que hoy están pagando. Si le pongo el avalúo nuevo, le pongo la misma tarifa, me sube. La idea es lograr esa meta histórica de hacer más de 100 municipios o de poner abrir y poner en vigencia entre este año y el otro más de 100 municipios en procesos de actualización. No olvidemos que llegar a ese 80% es llegar a cerca de 90 millones de hectáreas de este país. Es un tema muy importante y en eso estamos jugados para poder lograr esas tareas. Es decir, venimos paso a paso, trabajando de una manera consistente en tener la información, pero ir andando precisamente en la construcción de esa política pública de catastro multipropósito, del cumplimiento de los acuerdos que el presidente ha querido honrar de La Habana. Esto venía haciéndose, pero como se dice popularmente, a paso de tortuga. El CODACI aceleró el proceso en este año, y este año nos va a entregar aproximadamente 60 municipios actualizados, entre ellos Guatavita. Y el año entrante tiene proyectado actualizar 128 municipios. Para el cuatrenio se tiene un total de 660 municipios, 90,2 millones de hectáreas que corresponden al 81% de la extensión geográfica del país. Fundamentalmente, los 660 municipios objeto de la meta están directamente relacionados con los municipios de la Reforma Rural Integral, que se ubican en los departamentos de Córdoba, Sucre, Magdalena, Cesar, en la región de la Orinoquía, en todo lo que es Arauca, Casanare, en el Meta, también en la región suroccidental del país, en los departamentos de Nariño, de Cauca, en el corredor del Pacífico biogeográfico en Chocó, así como en la región de la Amazonía. ¿Cómo va a ser el proceso?
Entonces, inicialmente, en el año 2023, vamos a comenzar por la actualización catastral de 128 municipios. Esos 128 municipios corresponden al 34% de la meta de los 660 municipios, ¿sí?, en los cuales el IGAC presta el servicio público de gestión catastral en 496 de ellos. Esos 496 corresponden al 81% de esa meta, de esos 90,2 millones de hectáreas. Entre tanto, los 164 restantes, que es el 19% de la meta, presta el servicio de gestión catastral otro gestor. Puede ser Bogotá, Barranquilla, el gestor catastral Cali, así sucesivamente. El siguiente año, ¿sí?, de los 660, de los cuales 496 corresponden al IGAC, inicialmente 128 en el 2023, en el siguiente año, en el 2024, iniciaremos 202 municipios, que corresponden a un 24% de la meta. Esto quiere decir que en los 2 primeros años esperamos iniciar 58% del área geográfica de ese cumplimiento. En los años 2025 iniciaremos entonces 121 municipios y en el 2026 se iniciarán 45 municipios, lo que totaliza el 23% del área geográfica restante. Este gobierno va a entregar el 81% del área geográfica del país actualizado, correspondiente a 90,2 millones de hectáreas de las 114 millones de hectáreas del país. Actualizar el valor catastral tiene la utilidad de que el país y los propietarios conozcan realmente cuál es el valor de los predios y no que tengan un valor imaginario por allá histórico de hace 30 años y que eso no se lleve al mercado. Y eso dinamiza el mercado de tierras. Sabiendo realmente cuánto valen los predios, la gente dinamiza y toma decisiones en el mercado de tierras. Pero simultáneamente eso significa que las tesorerías municipales de muchos municipios han dejado de recibir los ingresos que podrían haber recibido en el predial si esto se hubiera hecho antes, y entonces no tienen con qué financiar las obras del municipio. El ejemplo extremo de Guatavita nos sirve de buena ilustración, porque ese es un predio que hoy tenía 18 millones y pasó a 1.500 millones. Obviamente 1.500 millones está muy por encima de 500 salarios mínimos. Entonces ese predio pagaría máximo hasta 300% de lo que pagó hoy. Eso quiere decir que si hoy pagó 76.000, el año entrante pagaría 220.000 y no 6 millones como dice el nuevo avalúo. Este es un tema que es fundamental en la vida municipal. Claro, a la gente en general pues no le gusta pagar más impuestos. Grandes latifundios improductivos pues quisieran no pagarle impuestos al municipio y resulta que el municipio se queda sin la capacidad de dar educación, de dar salud, etc. Es la misma situación porque el municipio tiene área urbana y área rural. Y entonces lo que tenemos simultáneamente es que al actualizarlo, los catastros lo que hacen es identificar los predios dentro del casco urbano y los predios dentro de las áreas rurales, e identifican. Es cuando uno dice el área rural, aquí hay como 3 cosas en el área rural del país. Primero, hay área rural que está trabajada productivamente. Son las fincas de uso agrícola y algunas fincas de uso ganadero, incluso con ganadería extensiva. No se puede pensar reforma agraria sin catastro, sin la información agrológica, sin la información geodésica, pero sobre todo la agrológica y la de catastro. No se puede pensar en reforma agraria si usted no tiene efectivamente identificado dónde está la informalidad y dónde está la formalidad. Esa formalidad y esa informalidad, cómo se está usando efectivamente. ¿Dónde están las grandes extensiones de tierra que hoy no están siendo utilizadas adecuadamente? ¿Dónde está el suelo útil y el suelo menos útil? ¿Cómo hago para que ese suelo menos útil efectivamente tenga las características y las potencialidades? Nuestro Laboratorio Nacional de Suelos, entre otras cosas, más otros que tiene el sistema, como los de Agrosavia, etcétera, pues buscan que esa tierra cada vez sea mejor
en términos de sus condiciones, qué tipo de insumos hay que ponerle, qué tipo de agrológicos hay que ponerle para potenciarla. Pues eso se hace a través de este tipo de estudios. Eso es parte de lo que entregamos. Ahí está parte de la esencia de la reforma rural integral. En los temas de informalidad, ¿dónde está esa informalidad y cómo hacemos para poderla formalizar? Dos temas entonces, el tema de las 3 millones de hectáreas nuevas que tenemos que entregarle a nuestros campesinos en un tema efectivo de reforma agraria para que ellos empiecen a utilizar de una manera más efectiva el suelo, que las hectáreas de suelo que hoy están subutilizadas, más de 11 millones de hectáreas, se empiecen a utilizar de manera efectiva. ¿Cómo hacemos desde acá para impulsar que por lo menos esas 3 que hay en el compromiso de los acuerdos de La Habana efectivamente se cumplen? Y 2, ¿cómo hacemos para que esas 7 millones de hectáreas que también están dentro del compromiso de informalidad empiecen a pasar a la formalidad? Pues nosotros cuando hacemos catastro en el componente jurídico que le explicaba anteriormente, identificamos este tipo de temas. En este momento, caso ejemplarizante, estamos haciendo el municipio de San Carlos, en Antioquia, un municipio icónico, en donde hay, digamos, en Córdoba, grandes extensiones de tierra que hoy no se están utilizando adecuadamente. Hay algunas fincas de algunos expresidentes en esta zona que estamos revisando con todos los temas de tierras, etcétera, muy con el aporte de ellos. Allí hemos encontrado en un municipio que tiene cerca de 4.000 predios hoy, ya más de 2.000 informalidades, predios informales adicionales. Eso es parte del tema que le entregamos a la Agencia Nacional de Tierras para que pueda evolucionar efectivamente en esos procesos de formalización de la propiedad. En el área rural hay muchos conjuntos residenciales rurales. Esos conjuntos residenciales rurales están evaluados a precio de área rural, pero realmente corresponden a otra cosa porque quienes normalmente están en los conjuntos residenciales rurales no son población de estratos 1-2 o no son población de ingresos bajos, o lo que hay ahí no es propiamente vivienda de interés social. Y usted lo puede encontrar en El Peñón, lo puede encontrar en Peñaliza, lo puede encontrar en Río Negro, en Antioquia, lo puede encontrar en la Mesa de los Santos, en Santander, o lo puede encontrar en el área rural de Cartagena saliendo hacia Barranquilla. Por ejemplo, para poner algunos sitios. Y hay un tercero que son tierras que no se usan. Tierras improductivas que no tienen ningún uso y tampoco se actualizan y en la práctica son lotes de engorde. Es un catastro que nos permite efectivamente apuntarle a temas de seguridad jurídica, pero también a temas de identificación clara de estos inmuebles, dónde están ubicados, cómo están ubicados, cuáles son las características para procesos de formalización, pero también para procesos de ordenamiento social de la propiedad, para ordenamiento del territorio, para desarrollar de una manera más efectiva. Y el alivio es para todo el mundo, no exclusivamente para los minifundios ni para las casas de barrios populares, no, le toca a todos. Simplemente es el impacto que tiene la actualización catastral, hay que irla organizando en el tiempo de tal manera que las personas no vayan a tener un impacto tan fuerte que se vayan a encontrar con que no pueden pagar o cualquier cosa de estas, y entonces el proceso es, venga, ponemos el alivio. No se está incrementando el 300% del predial como sacaron algunos titulares de prensa. El IGAC no solo hace catastro, tiene una serie de insumos previos para llegar al catastro, temas como la agrología. Tal vez la gente no sabe que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi hace lo que hemos denominado la geografía para la vida, y es entender cuáles son las características del suelo, las propiedades del suelo, dónde hay un suelo fértil que no está siendo utilizado adecuadamente, cómo poder potenciar algunos suelos que están siendo degradados y que pueden llegar a volver a ser productivos. Y ese es un elemento muy importante, pero entregamos también otro elemento fundamental, la cartografía del país, la cartografía oficial del país. Esa cartografía oficial del país es el insumo básico para tomar decisiones. Si no sabemos cómo estamos ubicados, dónde estamos ubicados, cuáles son las características topográficas de nuestro territorio, donde hay pendientes, etcétera, pues difícilmente vamos a hacer una adecuada planeación del territorio. Entonces, todos esos son insumos que son indispensables para el catastro, pero que terminan siendo información útil, multipropósito, como usted lo pregunta, para tomar decisiones en cualquiera de los niveles y en cualquiera de los sectores que constituyen el gobierno nacional, pero también genera un beneficio general. Por un lado, con el conocimiento del avalúo catastral se dinamiza el mercado de tierras
Y por el otro lado, con la implementación del avalúo como base gravable del predial, garantiza que los municipios, las tesorerías municipales, comiencen a recibir mejores ingresos y puedan financiar mejor sus programas. Cuando quisimos detener el predial, entonces nos dijeron que íbamos a subir 300% el predial. No, queremos es detener el predial en la mayor parte del impacto que provocaría sobre la población, que no tiene el ingreso suficiente. Nuestra intención con este proyecto de ley es poder fijar unos topes para que esa disparada que se ha venido evidenciando con la legislación actual no se dé en los futuros ejercicios de actualización catastral. Queremos que el catastro se pueda actualizar y que las finanzas de los municipios mejoren, que Colombia cuente con un sistema de información adecuado para hacer procesos de titulación de tierras, de formalización de propiedad y de reforma agraria, pero que esto no se dé a costa de una crisis social que hoy estamos evidenciando con la subida de los precios del predial. Pues hay que hacerlo. La vida municipal tiene que crecer presupuestalmente y el catastro multipropósito es un instrumento que creo es eficaz. Por tanto, ese salto hay que darlo. Colombia, potencia de la vida.